entiendo que veo allí lo que está aquí, ¿verdad? Hombre, este avance yo no lo sabía. Buenas tardes a todos. Hay una imagen ahí, tienen un chico a vuestra izquierda. No sé si se ve bien, pero es un chico que está radiante, contento, el tipo de personalidad que se admira y se persigue hoy, el sueño de estar satisfecho, de tener los préstamos pagos, de estar feliz, tener la familia correcta, tener un carácter carismático, estar pleno. Y por el otro lado tenemos a una persona a vuestra derecha, sombría, no sé si se nota bien en la imagen, pero está ahí sobrecogida, pasando por algún dolor, sufriendo. Y la pregunta es, ¿con quién te sientes más identificado? La realidad es que todos estamos entre uno y otro. De hecho, le conté a Noah cómo iba a introducir el texto y tal, y me dice, papá, está muy bien, pero te falta una persona en el medio para que todos puedan sentirse identificados. Así que en algún punto estamos todos. Pero el punto del comienzo es que todos probamos de alguna manera el dolor. Y hay un montón de tipos. Dice Romanos 8, por ejemplo, que en este tiempo presente pasaremos sufrimientos y es una realidad que no podemos negar. No todos somos y estamos todo el tiempo plenos como este tipo de vuestra izquierda. Y es el punto de nuestro texto hoy de lo que vamos a hablar, del sufrimiento en relación con la gracia de Dios, en relación con el amor de Dios. Hay un énfasis en nuestro tiempo, en cambio, como decía, por mostrarnos felices a toda costa. Y estar felices es genial. De hecho, Dios nos hizo para estar bien siempre. Estar bien es genial. Y la gente que tiene este carácter feliz, sonriente, queremos tenerlos a nuestro lado. Pero a veces sufrimos. Y en nuestro tiempo esto parece que es ser menos personas o que estamos menos realizados. Hay que esconderlo en las fotos, en las redes sociales, entre nuestros conocidos. Siempre mostrarnos felices, satisfechos y plenos. Y esto en nuestro tiempo es un exceso. Porque sufrimos de muchas maneras, de muchas intensidades diferentes. Hay complejos, hay temores, hay miedos en la vida, hay sufrimientos que arrastramos de situaciones pasadas, familias rotas, hay sufrimientos hondos y profundos que arrastramos toda la vida, que tenemos que aprender a convivir con ellos. Hay problemas en el instituto, problemas en el trabajo, sufrimientos cotidianos de todo tipo. Todos los probamos de alguna manera, pero en nuestro tiempo parece que queremos ocultarlos a toda costa, en todas las fotos, todo lo que publicamos en redes sociales, todo lo que vemos, los actores, los famosos, siempre sonrisa de oreja a oreja, plenitud y todo parece que les va bien siempre. Y una manera de ver de manera interesante este énfasis de nuestro tiempo en mostrarnos felices con respecto al pasado es por medio de fotos. Antes no había tanta preocupación con esto. Hay una foto de una familia, no sé qué tal la ven ahí. ¿Se ve? Yo de aquí no la veo. Les dijeron una foto y miraron a la cámara y ni sonrieron, ni hicieron ninguna mueca, no hay el más mínimo tipo de sonrisa, de felicidad, pero quizás es una familia que está súper unida, que salen todos los sábados juntos, que no tienen problemas, pero no necesitaban, hace un siglo o dos, no sé de cuándo es esta foto, no necesitaban en cada foto, en cada encuentro, mostrar satisfacción y plenitud. Miraban a la cámara, había que sacar una foto y se sacaban una foto de nuestro tiempo. Ahí está, la familia, la hipoteca paga, las vacaciones planeadas, no hay problemas, no han discutido todavía después de 10 años de matrimonio, los hijos tienen una libreta de ahorros para la universidad ya completa, todo va bien. Esta familia quizás son modelos, no lo sé, fue una foto que busqué en internet, pero quieren mostrar, no sabemos lo que es el dolor. De momento, ni idea de lo que es eso. Mostrar esa satisfacción. Ahora fotos más cercanas, una foto de mi familia. Estos son mis tíos. Mi madre es la que hace como un intento ahí, pero yo creo que le dijo a la madre, ¡hey! No sonrías, que es una foto. Serio, antes la gente se mosqueaba para la foto. Ahí están. Si iban a sacar una foto y esta es una foto del presente. A lo mejor mis hijas ahí habían tenido un día malo, pero yo les digo, sonrían. Pero sonrían con más naturalidad, que esa sonrisa da miedo. Y te miran tus hijos, ¿cómo voy a sonreír con naturalidad si no tengo ganas y me estás obligando a que sonría con naturalidad para la foto? Y así son las fotos. Siempre queremos salir sonrientes, pletóricos, aunque estemos arrastrando un día malo, un día cansado, un dolor en el corazón. Y esta es la realidad. Yo he empezado una campaña en contra de la sonrisa falsa y he actualizado mi foto en todas las redes sociales. ¿Qué pasa? Tuve un día malo y soy sincero. Hay que publicar lo que somos. Son bromas y estoy haciendo un exceso de todo esto, pero quería que pensáramos un poco en esto que se da en nuestro tiempo, de cómo parece como que si tú arrastras un dolor
o te cuesta en el instituto integrarte, yo qué sé, tienes algún problema, como que no tienes que mostrar. Tienes que mostrar tu sonrisa, que eres seguro de ti mismo, que no tienes problemas, que controlas todo. Y no pasa nada, porque todos sufrimos. Como describí antes, hay tantos tipos y tantas maneras diferentes en las que podemos pasarlo mal. Y las redes sociales son una manera de engañarnos, porque todos publicando ahí lo mejor que han hecho o cosas que ni han hecho, porque hoy con las fotos se pueden hacer tantas cosas. Nadie, yo nunca, yo por lo menos, alguien ha publicado una cena en la que discutes con tu mujer. ¿Tú publicas una foto de eso? O el día que le gritaste a tus hijos, ¿has publicado alguna foto? Hoy le grité a mis hijos y una foto ahí. Nunca publicamos esas cosas, pero todos pasamos por esas cosas. Entonces, como jóvenes, tú ves las redes sociales y dices, tío, todo el mundo está súper bien y yo estoy fatal. Y empiezas a frustrarte. Pero eso es una mentira, porque todos probamos el dolor. Es parte de la vida. Y claro que no estoy hablando de regodearnos y ahora yo estoy sufriendo, yo estoy fatal, siempre estoy fatal. Y como un exceso en regodearte en tu sufrimiento, porque no, tenemos que tender e intentar estar bien. Dios quiere que estemos bien. Solo hablo de esa artificialidad, el otro extremo de nuestro tiempo. Hay un montón de maneras diferentes de sufrimiento. Hay sufrimiento físico, hay enfermedades, ahí te puedes caer. Y hay sufrimientos emocionales, frustraciones, miedo, temor al futuro, complejos. Hay todo tipo de sufrimientos emocionales que luego derivan en un montón de enfermedades físicas también. El duelo, como decía antes, es un tema súper complejo en el que espero ser delicado. Hay sufrimientos muy profundos que a veces no encuentran cura. Tienes que aprender de alguna manera en el Señor y en su gracia a caminar con ellos, porque hay sufrimientos muy complejos, muy complejos. Por otro lado está lo que se denomina de diferentes maneras, por ejemplo, depresión clínica, para lo cual siempre es bueno aprovechar la gracia común del Señor, buscar un buen especialista, además de todo lo que podamos decir hoy aquí, que lo que dice la Biblia es súper importante. El Señor ha dado también inteligencia y siempre es bueno buscar ayuda profesional también. Y nuestro texto de hoy, llegamos al texto. Pablo reconoce su dolor. Pablo, si lees sus cartas, a veces habla de que está llorando, a veces habla de que lo está pasando mal. No le importa mostrarse vulnerable, porque no tiene problema con esto. Y en nuestro texto de hoy, Pablo muestra su sufrimiento. Un tipo de dolor que posiblemente, por lo que el texto dice, le acompañó por el resto de su vida. No, nunca se fue ese dolor, sino que aprendió a convivir con él. Vamos a leer de nuevo el texto. 2 Corintios 12. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo ha descrito antes en el texto que tuvo unas visiones espectaculares del cielo, de Dios y de realidades más allá de nuestro mundo físico. Y está reconociendo en este texto algo súper excepcional, que iba a tener un problema grave con el orgullo. Lo dice el texto, para que no me enaltezca sobremanera. Me fue dado esto. Pablo sabía que iba a tener un problema grave con el orgullo. Y este caso, además de todo el misterio del texto, que si piensan que voy a desvelar qué significa el versículo 7, no tengo respuestas para eso. Hay mucho misterio, una espina clavada en la carne, fuertes golpes, un sufrimiento agudo, parece una mezcla de dolor emocional con dolor físico, un sufrimiento intenso, porque Pablo rogaba que le fuese quitado, no era un sufrimiento ligero. Y luego es un caso súper excepcional porque Pablo tiene súper claro los porqués y los paraqués. Sabe por qué le vino y para qué le vino. Lo tiene todo súper claro. Normalmente cuando el dolor llega, la típica reacción es, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Como está ahí en la imagen, los porqués y los paraqués son de tamaño pancarta publicitaria. Pero Pablo lo tiene súper claro. En cambio, y es interesante y lo veremos a lo largo del texto, Pablo no encuentra su profundo consuelo en tener claros los porqués y los para qué. Lo encuentra en otra cosa y lo veremos a continuación. Y estos son buenas noticias, porque normalmente hay tantas preguntas
Y a veces acaba nuestra vida con tantas preguntas que no encuentran respuestas, pero encontramos consuelo, como Pablo encuentra consuelo. Hace unos meses, el diario online Protestante Digital publicó una entrevista a Luis Neira, que era el novio de la joven Yuna Araguas. No sé si recuerdan, en el 2018, por las noticias cristianas, etcétera, que murió trágicamente esta adolescente en un accidente de tráfico. Parece que era una joven que amaba al Señor con mucho entusiasmo y generó en la comunidad cristiana mucho dolor y un choque emocional fuerte, ¿no? Y además del artículo ahí, que es muy interesante en cuanto a la gestión del dolor y la experiencia de la gracia de Dios, hay un vídeo que han hecho muy bonito, sus amigos contando acerca de ella en honor a la gracia de Dios, en honor a Yuna también. Y una de sus amigas dice: constantemente me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué Yuna? Y la pregunta, ¿por qué? Me di cuenta, aparece más de 500 veces en la Biblia. Sus páginas están llenas de personas que fueron extremadamente sinceras con Dios sobre todo lo que estaban pasando. Las preguntas se amontonan muchas veces cuando el dolor, piensa en el tuyo de cualquier tipo, en el que has pasado, en alguno que podrás pasar, las preguntas se amontonan y es normal. El sufrimiento puede llegar junto a mucho misterio, el sentido, el propósito, la razón. Muchas veces no tenemos muchas respuestas. Podemos aventurarnos a dar respuestas rápidas, pero a veces la única certeza que nos queda es que en medio del dolor Dios nos ama infinitamente y nunca ha dejado de amarnos. Y Jesús es la gran muestra de ello. Podemos tener dudas acerca de si Dios me está amando o no, y recuerdas a Jesús y dices, Dios me ama. Dio a su Hijo por mí. Él me ama profundamente. Nadie me ama como Él. Dio todo lo que tenía por mí. Tengo un montón de preguntas sin respuestas, pero tú me amas. Tú me amas. Y de esto habla este vídeo tan interesante. Pero a veces nos aventuramos, sobre todo cuando hablamos con personas que están sufriendo, a veces intentando consolarlas, a veces porque realmente no amamos y damos una respuesta rápida, un cliché evangélico de esto, una respuesta cliché, y a veces hacemos daño. A veces las respuestas más sabias suelen ser del tipo, voy a estar contigo, te voy a acompañar, ¿qué necesitas? Voy a estar contigo, lloraré contigo, no lo afrontarás solo. Suele ser lo mejor. Jugar a tener todas las respuestas no suele ser el mejor camino. Sin embargo, podemos saber más o menos cuáles pueden ser las causas de sufrimiento. Y he como puesto 3. Una es la más obvia, que es que sufrimos y un montón de veces el dolor de repente llega porque metemos la pata. Por culpa nuestra, por malas decisiones, por haber hecho algo mal, metes la pata y llega un dolor debido a algo que tú has hecho. Esto es lo típico y lo entendemos todo. Pero hemos de ser un montón de prudentes porque hay más razones por las que sufrimos. Y a veces podemos, por nuestra falta de amor, y me pasa a mí el primero, no estoy hablando de vosotros solamente, por nuestra falta de amor, a juzgar a la gente. Eso le habrá venido por algo. Eso se lo merece. Él va aprendiendo, o lo que sea. Y a lo mejor no tiene nada que ver con eso, porque el sufrimiento también llega porque vivimos en un mundo roto. En este mundo roto hay personas que matan, hay familias que se rompen, hay niños por ahí, hay gente que es feliz haciendo el mal, hay psicópatas, hay compañeros en el trabajo que les encanta generar todo tipo de conflictos, y tú vives en este mundo roto y sufres. Muchas veces es porque hemos hecho las cosas mal, no digo que no, pero muchas veces el sufrimiento llega y tú no has hecho nada. Vivimos en un mundo roto. Tenemos que consolarnos, amarnos y vivir juntos en medio del dolor. Y también sufrimos, aquí podemos ser más escépticos y no lo entendemos tanto, pero sufrimos por ataques sobrenaturales, y es el caso de Pablo. El enemigo está ahí, el mal está ahí, y a veces te llegan cosas o un comentario que te hiere de repente y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y el enemigo está ahí y quiere herir, quiere hacernos daño también. Y llegamos en el texto a la reacción de Pablo. Pablo reconoce su sufrimiento y versículo 8, 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. La reacción de Pablo en su dolor, ¿cuál es? Ir al Señor, va al Señor. ¿Y qué le pidió? Pues con todo el peso de la lógica, por favor, Señor, quítame este sufrimiento. Por favor, quítamelo. Lo primero que podemos concluir en este verso es que es normal, lo más natural y acertado, pedirle a Dios, por favor, alivia este dolor, quítalo, arregla esta situación. Es lo más normal. En cambio, lo más importante no es lo que Pablo pidió a Dios, que ya es un ejemplo bonito,
sino que el principio más vital es el hecho en sí de que Pablo fue al Señor. Porque hay un montón de maneras de reaccionar cuando sufrimos. Podemos simplemente regodearnos eternamente, lo cual nos destruye más, llorar, aislarnos de la gente, entretenernos con todo tipo de cosas. Pablo fue al Señor. Es un principio increíble en este texto. Pablo fue al Señor. 3 veces le rogué al Señor. Pablo insistió en buscar al Señor. 3 veces le rogué al Señor. El ritmo de vida en donde vivimos no pone las cosas fáciles para buscar al Señor. Seamos sinceros. Hablamos mucho de esto, pero a veces no es fácil. A veces estamos tan cansados, todos trabajando con horarios tan apretados, con tantas actividades que no siempre es fácil ir al Señor. Y el sufrimiento es una de esas cosas que te frena, que te para y vas al Señor. Y es normal, y no es malo, porque cuando estás enfermo, vas al médico. Cuando necesitas un mueble, vas a la carpintería. Pues cuando necesitas más del Señor, es normal ir más al Señor. Entonces a veces el sufrimiento llega y nos doblega como le pasó a Pablo, insistiendo que el Señor le quitara este dolor. Es un buen estímulo para buscar al Señor. ¿Han visto el hospital en las noticias fruto del coronavirus? Este hospital que han hecho en China en 10 días. Todas las noticias la semana pasada, bueno, esta semana, hablando de esta hazaña increíble. Un hospital de 1000 camas que lo levantan en 10 días. ¿Por qué? Porque hay un desafío increíble, una enfermedad horrible que está matando a un montón de personas. Esto motiva el trabajo, pone las pilas a un montón de gente y levantan un hospital en 10 días. Pues cuando necesitamos al Señor, cuando estamos rotos por dentro, esto nos impulsa y nos lleva a buscar al Señor, quizás como nunca lo habíamos buscado, y encontrarlo de manera especial. Así que si el dolor ha llegado, si estás angustiado, si estás sufriendo algún tipo de sufrimiento, si necesitas decirle muchas cosas a Dios, díselas, como Pablo hizo. Tienes el corazón encogido detrás del estómago, ve con Él, díselo. Da un paseo con Él en la mañana, ve a pasear por la noche, deja que Él te hable. Habla con Él, sé sincero con Él, pero ve al Señor. Este es el ejemplo del texto. Siempre es la mejor opción. Y sigue la respuesta de Pablo en el versículo 9. No sabemos cómo Pablo recibió su respuesta, no está en el texto, quizás por medio de una, como a veces nos pasa con el Señor, de una certeza profunda de Pablo sentir, vale Señor, tú estás conmigo, ¿no? El Señor se lo dijo. Hay algunas traducciones de la Biblia que también ponen como que el Señor le respondió eso cada vez que Pablo pedía, el Señor le respondía eso. Cada vez que Pablo pedía, el Señor le respondía eso. No sabemos exactamente cómo pasa, pero el Señor sí sabemos lo que le dijo. Él me dijo, versículo 9, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. No sé si a ti te lo parece, pero a mí de primera vista, que intento leer el texto con naturalidad, a veces es difícil, pero lo intentamos, y de primeras parece una respuesta un poco cruda. Bástate con mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué pasa? No hay tono en el texto porque es escrito. A lo mejor hay un tono de Dios ahí. La convicción de Pablo es con un tono cariñoso, con un abrazo del Señor. No sabemos el tono, luego la distancia con estos idiomas antiguos. Hay cosas que nos separan un poco, pero tenemos claro que no es una respuesta dura. Hice como una especie de paráfrasis, expresando lo que quiere decir, usando un montón de palabras más. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo mismo dicho, con más palabras. Dios me respondió, te basta con mi amor extraordinario, que te expreso de manera muy especial en mi gracia. Es decir, la manera en la que yo, Dios, me vuelco contigo. Independientemente de que lo merezcas o no, tienes mi amor. Tanto amor y un amor tan fuera de lo común e imaginable que es mucho más de lo que jamás podrás llegar a necesitar. Mi increíble poder, la manera extraordinaria en la que puedo llegar a revelarme a ti, mis atributos divinos que pueden llegar a satisfacerte completamente, se desarrollan más completamente en ti, actúan mostrándose de manera mucho más evidente en ti cuando te sientes impotente y débil. En otras palabras, ahora reduciéndolo mucho, Dios le dice, hey, me tienes a mí. Ahora, si tú me vienes a contarme acerca de tu dolor, yo te digo, tranquilo, me tienes a mí, ya puedes echarte a correr y buscar a una persona que esté cuerda. Pero si Dios te dice, hey, me tienes a mí, ya puedes ponerte a temblar.
porque el Dios del universo te ama. El Dios del universo está por ti. El Dios del universo quiere acompañarte y eso satisface todo lo que puede ser satisfecho. Dios nos responde. Dios está cerca. La gracia, esta expresión del amor de Dios, una proyección de Dios mismo, puesto que Dios es amor, volcándose en nuestro máximo bien. Un autor muy interesante que se llama Luke Belt, es un padre de una chica que murió repentinamente también, muy joven, con 13 años, y en su dolor escribe un libro acerca de su experiencia, de su duelo, de su experiencia de la gracia de Dios, también de cómo gestionar el dolor de comentarios fríos de hermanos, de cosas que decimos a veces que duelen y cómo él lo gestionó intentando ayudar a familias que pasan con lo mismo, hermanos que le acompañaron, que le ayudaron. Cuenta toda la experiencia en el libro y hay una cita que me gustó en cuanto a esto, en cuanto a esta reflexión de que si Dios se acerca, eso es suficiente. Él dice en su experiencia personal, para Job, el consuelo llegó directamente de Dios, que finalmente aparece en escena y responde a todas sus cuestiones. Y lo que le dice básicamente es, ¿quién eres tú para preguntar? Yo soy Dios, tú no. Y Job, quizás para nuestra sorpresa, dice este autor, se queda totalmente satisfecho, no por respuestas teológicas, sino por la presencia de Dios, que lo satisface todo. Dios no se aleja cuando sufrimos. Nosotros sí que tenemos la tendencia a correr de Él, pero Dios está cerca, ya sea por su intervención directa, una manera especial de acercarse a nosotros, como el caso de Pablo, otras muchas maneras, porque Dios no quiere limitarse cuando se trata de ayudarnos, poner personas que nos acompañen en un nuevo andar, en un nuevo comienzo, en unas nuevas metas, que nos acompañen en nuevos caminos, nuevos horizontes, estimular nuestro corazón. Dios obra, lo hace y quizás no como queríamos, no como esperábamos, no como imaginábamos, pero Dios obra. Dios está cerca. Dios nos ama. Bástate mi gracia, le dijo a Pablo, porque mi poder, dice luego, el versículo 9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo se perfecciona el poder de Dios en la debilidad? Cuando estamos cómodos y nada nos desafía, a no ser que seas de estas personas que son súper proactivas y que aunque lo tengan todo siempre están soñando, pensando qué hacer, aventurándose a hacer otras cosas, a no ser que seas una de estas personas que necesitamos para que vayan para adelante. Si eres una persona normal, normalmente cuando todo está bien, te acomodas y disfrutas. Pero cuando una situación nueva nos desafía, somos capaces de sacar muchísimo más de nosotros mismos. Hay un dicho que dice, no sabes lo que puedes aguantar hasta que lo aguantas. Cuando llega, ves que podías. Y voy con mucha prudencia, de verdad, voy con mucha prudencia. Sabemos que hay tipos de sufrimiento para los que todo lo que estamos diciendo no aplica de la misma manera. Todo no aplica de la misma manera, son principios generales. Hay sufrimientos muy complejos, muy duros. Personas a las que tenemos que amar mucho, acompañar. En sufrimientos más ligeros, pero intentando poner ejemplos que nos ayuden a intentarlo, a entenderlo. Con la misma lógica podríamos decir que sin una herida, hablando de este texto que dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, sin una herida, el poder de la cicatrización, esto extraordinario, que tú te cortes y que eso, no como a los superhéroes, pero en una semana haga y se sane, ese poder no se daría si no se da la herida. Sin el hambre o el propio deseo por los alimentos ricos, el disfrute por la comida no se daría. Dando un salto a un mundo que me gusta, al mundo de los superhéroes, si el señor Stark no fuera consciente de los peligros del universo y los enemigos que ahí hay, nunca habría creado Iron Man. Stark, a partir de su debilidad, descubrió su fortaleza. No sé si estos ejemplos ayudan, confunden, pero la idea es que en nuestra debilidad, todo lo que Dios puede llegar a hacer en nosotros se multiplica y se realiza máximamente. De esa palabra, se perfecciona, se realiza, va hasta su último punto. Todo lo que Él puede hacer en nosotros, porque somos más conscientes, debido al dolor, a la debilidad, de nuestra necesidad de Él y de lo que Él puede llegar a hacer en nosotros y a ser en nosotros, estando con nosotros. Y el texto sigue. Y termina con la reacción de Pablo. Pablo está sufriendo, acude al Señor, el Señor le responde y Pablo reacciona a la respuesta del Señor. La manera en la que Pablo experimenta esta gracia sosteniéndole. El versículo 9 dice, por tanto,
De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La respuesta de Pablo es, no sé si a ti te lo parece, pero parece hasta desmedida, no sé cómo la percibes, no, es muy radical. Sin duda es una respuesta a la altura de la gracia de Dios. Pablo tiene una actitud especialmente positiva y seguro que por su conciencia tan profunda, tan real de la manera en la que Dios le ama, su conciencia tan real de esto, de la implicación del Señor con su propia vida. Hablando de cómo puede un Dios bueno permitir el sufrimiento, dice un autor: aun siendo muy cierto que ninguna persona va de entrada a dar gracias por las tragedias vividas, lógico, es igual de cierto que no van a renunciar al conocimiento, al carácter y a la fortaleza que han llegado a adquirir. Con el paso del tiempo y con una nueva visión de las cosas, y aquí el autor es muy prudente, dice ahora, la mayoría de las personas, porque hay muchos casos, la mayoría de las personas llegan a encontrar buenas razones para, otra vez prudente, al menos algunas de las cosas malas que les han acontecido en esta vida y para el dolor que ocasionaron. No hay respuestas definitivas, como decía, cada caso es singular, pero sin duda la presencia de Dios, su amor y su gracia, en algún nivel va a hacer la diferencia en tu vida. Manuel Cruz, otra persona muy interesante, un catedrático de filosofía en Barcelona, dice en un panel en televisión española: el amor es el nervio vertebral del ser humano. Si lo vas notando, son cosas que ya estaban en la Biblia hace 3000 años. En el sentido que es la experiencia que le hace sentir más vivo. El amor es la intensidad más próxima a la plenitud. Está afirmando que las relaciones en las que nos sentimos amados tienen el mayor poder de hacernos sentir plenos que cualquier otra cosa en el mundo. Y la Biblia habla de eso todo el rato. Ámense unos a otros, ámense unos a otros, ámense unos a otros. Está afirmando algo que está ahí hace 2000 años. De hecho, este autor tiene un libro que dice: amo, luego existo. Interesante. Y es lo que afirmamos los cristianos, la importancia del amor. Y sobre todo, cuando nos sentimos amados por el Dios del universo. Lo que Dios puede llegar a hacer en nosotros, el consuelo y la esperanza que puede llegar a darnos. Y de ahí la exclamación de Pablo en su debilidad, su satisfacción total en Jesús. Pablo no está pidiendo más sufrimiento, porque si lees su respuesta dice: Dios, vale, pero que con gozo recibiré las debilidades, las afrentas, que venga el sufrimiento. Quizás hay un poco de retórica en la respuesta de Pablo y no es tan literal o lo que sea. Pero Pablo lo que está claro es que no está pidiendo más sufrimiento en plan masoca sin sentido. Tampoco está mostrando como una alegría ligera, superficial. No, es la expresión de la manera en la que Jesús puede llegar realmente en tu corazón a satisfacernos. Llenar todos nuestros vacíos con Él, a pesar de que el sufrimiento pueda perdurar, porque recordemos que a Pablo no le fue quitado el sufrimiento. Reconoció en su debilidad a Dios. Y termina en el versículo 10, lleno del Señor, con esta expresión bonita: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pasa igual cuando Pablo escribe a los filipenses, estando en una cárcel romana del siglo I, dice: es más, todo lo considero por pérdida, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Filipenses 3:8. Mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo. Y no solo hablamos, este es el caso de Pablo, por ejemplo, del dolor que llega de manera pasiva, que te llega de repente, sino como Pablo, cuando estás sirviendo al Señor, cuando quieres amar a la gente y servir a tu familia, a la gente que está a tu alrededor, tus vecinos, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, a veces el dolor llega, a veces nos defrauda, a veces por nuestra propia sensibilidad y nuestras inseguridades nos generan dolores también. Cuando rompemos con esa cultura del placer por el placer e intentamos de alguna manera, en medio de nuestras contradicciones, servir a los demás, el dolor puede llegar también. Y es el caso de Pablo. Pero lo que de él recibimos, simplemente el hecho de sabernos de él, satisface más. Y es lo que el texto está enfatizando. Su presencia, su ser, es un tesoro mayor que cualquier placer de este tiempo. Así que una petición que podemos hacer al Señor puede ser: dame ojos como los de Pablo, para ver cómo es tu gracia, para percibir cómo me amas, y que eso me sostenga. Y esto, aunque no suframos, es una oración increíble, porque
Hay mucho amor en Dios, más del que jamás seremos conscientes. Hay más. Y la mayor muestra la vemos en la cruz. Allí se abrió una puerta que hasta entonces estaba cerrada. No hay mayor estímulo que este. En la cruz encontramos paz con Dios. Personas malas, personas rotas, personas pecadoras, como dice la Biblia. Vemos el amor de Dios en la cruz. A Jesús cargando allí el pecado en nuestro lugar, sabiendo que solo por la fe en Él podemos recibir de Dios perdón. Y como dice Romanos 5, sabernos en paz con Dios para siempre. Saber que nuestras cuentas con Dios están arregladas. Saber que somos amigos e hijos del Dios del universo en Jesús, en la cruz. No hay mayor estímulo que este. Y esto es para todos. Un camino abierto para todos. Y esta vida es solo una pequeña parte. Por eso es tan importante ir a Jesús. Porque a todo aquel que no vaya a Jesús se encontrará con el rechazo de Dios. Porque si no quieres estar con Dios, pasarás una eternidad sin Dios. Y esta vida es una pequeña parte, como decía, donde todo dolor del presente recibirá, si vas con el Señor, si crees en Jesús, una consolación y un gozo infinito y poderoso que no dejará ni el más mínimo lugar para miedos, para frustraciones, para dolor. Esto es algo en lo que no pensamos mucho, no pensamos demasiado a veces en medio del ajetreo de la vida, la realidad de la nueva vida que nos espera en un mundo nuevo, en un mundo mejor. ¿Podemos pasar la siguiente diapositiva? Quizás en ciertas situaciones sea la única fuente de esperanza. Y para Pablo lo fue muchas veces. Decía en Romanos 8, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada. Este lenguaje de Pablo, ¿no? Si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Y es para todo aquel que quiera. Para todo aquel que cree en Jesús. Nos espera un mundo infinitamente mejor que este. Un futuro maravilloso. Y olvidémonos de los cuentos que la pintura ha hecho mucho daño con esto, de las nubes, las arpas, y no tiene nada que ver con eso. Un nuevo mundo, una nueva tierra, un lugar mejor donde viviremos allí todas las personas que creen en el Señor, que han puesto su fe en Jesús, que disfrutaremos del Dios del universo, de la presencia de Jesús. Ahí puse una foto ahí, lo hablábamos ayer, de una barbacoa. Jesús hizo en cuerpo glorificado un asadero para sus discípulos y comió ahí en la playa pescado asado. Después de haber resucitado con su cuerpo nuevo, quizás disfrutemos de algún asadero así en la eternidad, estando allí con el Señor. Dios para siempre. La esperanza de un lugar mejor. Y aquí sí, hasta aquí mucha prudencia, pero ahora sí que podemos afirmar que ningún sufrimiento será para siempre. Si pones tu fe en Jesús, un día se acabarán. Lope de Vega escribió un interesante soneto en torno al sufrimiento en la vida de Jacob. Muy interesante, y una pequeña parte cita. Sirvió Jacob los 7 largos años, breves, si el fin cual esperanza fuera. A Lea goza, a Raquel espera. Otros 7 después, llorando engaños. Ay de Raquel, ay de aquel alma a padecer dispuesta, que espera su Raquel en la otra vida y tiene a Lea para siempre en esta. Si estás pasando dolor en estos momentos, algún tipo, cualquier tipo, en tu situación personal, hemos puesto un montón de ejemplos. Si estás pasando algún tipo de situación difícil, si estás sufriendo por algún motivo, una conclusión definitiva para lo que hemos ido hablando es casi imposible. Pero podemos recordar que Dios nos ama. Esto sí que es para todos. Tenemos su libro, su sabiduría eterna y un montón de cosas que nos traen esperanza como ninguna otra en este libro maravilloso, en su palabra. Hay gente que puede acompañarnos en nuestro dolor, ser parte de una nueva etapa. La esperanza profunda de un lugar mejor. Muchas veces para Pablo fue lo único que le sostuvo y le impulsó a vivir al estilo de Dios. La gracia de Dios es el mejor agua que podemos beber cuando la sed del alma se vuelve insoportable. Y de hecho, cuando en nuestro dolor, a veces ni entendemos qué nos pasa. A veces yo estoy mal y digo, ¿qué me pasa? Pero en nuestro dolor, o cuando sí sabemos qué nos pasa, cuando estamos sufriendo, el simple hecho de sentirnos satisfechos en Dios, de cerrar tus ojos en algún lugar o dar un paseo y decir, Señor, hay tantas cosas en mí, tantas incomprensiones, tantas historias, el pasado, el futuro, los miedos, pero sé que me amas. Estoy satisfecho en ti, gracias por ti, por tu espíritu, un día estaré contigo. Solo ese hecho, el hecho de sentirte satisfecho en Dios, es lo más que trae gloria a Dios, porque es expresar tu amor por Dios, tu confianza en Él, a pesar de todo.
Un predicador, un gran predicador de nuestro tiempo, tiene una frase muy famosa que cita: Dios es más glorificado en nosotros, o sea, lo que Él es expuesto de manera más grande y realizado en nosotros de manera más grande. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Y tanto si estás sufriendo como si no. Quizás estemos pasando por una nueva etapa. Ojalá. Dios nos hizo, como decía al principio, para estar bien siempre. Seamos personas que aporten esperanza y fuerza a los demás. Las personas que a veces no hemos sufrido ciertas cosas, nos cuesta comprender a personas cuando sufren. Y decimos, tío, pero espabila. Pero hay personas sensibles. Hay personas con pasados complicados. Entonces seamos parte de esa esperanza, de ese consuelo, porque Dios trabaja los unos con los otros. El tema de los dones, de Efesios, de Corintios, trata de eso, de unos con otros, caminar juntos, sostenernos los unos a los otros. Sumemos al bien de los demás. Hay gente aquí, en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo. Podemos ser de estímulo, de ánimo, implicarnos más en sus vidas, acompañar a otros, quizás animar a otro que está pasando por tu mismo dolor. Este mundo ya está bastante roto. Más que opinar, que juzgar, que pensar tener todas las respuestas, copiemos la gracia de Dios. Amemos, ayudemos, oremos, estimulemos, imitemos a Jesús participando en hacer mejor la vida de otra persona. Y por otro lado, si sentimos que hemos fallado, esta sensación de estar roto, que no puedes, vayamos a Jesús. En Jesús siempre hay perdón, si reconoces tu pecado, si eres consciente del juicio de Dios también que se acerca, al cual un día tendrás que enfrentar. Reconoce tu pecado, en Jesús siempre hay perdón. Ya Él cargó con nuestro mal, ya cargó con nuestros fallos, pagó por nosotros, la puerta está abierta, el perdón está disponible, un Dios increíble, un nuevo comienzo es posible. Dios nos ama muchísimo. Oremos juntos para terminar. Padre, gracias por ti,